Hola Libra, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene y lo que no. Simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Libra. Tenemos tu primera carta. Tenemos aquí un 4 de espadas. A ver, Libra, mira, yo veo que de pronto los caminos habían estado un poco cerrados. Aquí el 4 de espadas me dice que algo estuvo pasando, pero te veo ya en un momento de liberación. Esta carta me dice que pronto los caminos se comienzan a abrir. Veo abundancia, veo prosperidad, todo, es decir, como que siento también que vas a estar cerrando un ciclo, Libra. Pareciera que la suerte por fin cambia, la suerte se transforma. Veo cosas que vienen de verdad a tu vida, en las cuales tú vas a sentir ya ese descanso, esa paz, ese equilibrio. Algo se va a estar resolviendo con temas también de dinero. Es una carta también que me habla de sanación, Libra. Siento que o estás atravesando por una situación de salud, puede ser, o se refiere también a que estás sanando, tu alma está sanando. A lo mejor hace algún tiempo viviste alguna experiencia, Virgo, perdón, Libra, que te dejó como, pues que te dejó ahí una energía, ¿sabes? Y que ahorita la estás sanando, que te estás liberando de esto. La verdad es que como nos habla esta carta de un cierre de ciclo, veo que las cosas ya comienzan a mejorar para ti. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí una sota de oros. Mira, veo nuevos proyectos en tu vida, Libra. Parece que, a ver, como que tú no estás muy de acuerdo con algo. Aquí esta carta junto con el 4 de espadas me dice que tú, como que tú ya te cansaste de algo, puede ser como de personas, o sea, como que tú ya te cansaste de trabajar con las mismas personas o ya no, sientes que ya no avanzas, sientes que no evolucionas, Libra, sientes que a lo mejor esas personas también de alguna manera cada uno vive su proceso en la vida, ¿sabes? Y cada uno sabe sus necesidades, cada uno sabe de pronto qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta. Entonces, a lo mejor tú estás con personas que a lo mejor tú las ves como alguien que se están conformando, que tú digas, es que estas personas se conforman, ¿no? No son alguien que quieran avanzar, son personas que son como muy, que se mantienen como muy en una zona de confort. Puede ser que a lo mejor así sea, pero también puede ser tu interpretación. Pero independientemente de eso, Libra, yo siento que al final del día, a lo mejor esas personas, en la forma en la que estén llevando su forma de trabajar o de vida como tal, mm, no es que esto realmente tenga que ser relevante como para ti. Es relevante porque a lo mejor impiden tu progreso, sobre todo si son personas con las que tú trabajas, colaboras. Entonces, aquí me habla de que tú de alguna manera estás pensando ya de pronto independizarte o dejar ahora sí como lo voy a decir así, dejar la manada, ¿no? Irte por tu propia cuenta. Entonces, esto, ¿cómo te pintan las cartas en ese sentido? La verdad es que, mira, aquí tenemos en el fondo de las cartas, tenemos un 2, bueno, voy a sacar la carta. Tenemos un 2 de espadas. Esta es una carta de pronto que me habla como de tomar una decisión. Entonces siento que tú para ti es una decisión que todavía no es muy clara, no es muy clara en el sentido no de que no quieras tomar la decisión, sino más bien como de decir, si arriesgarte realmente te va a dar lo que tú estás buscando. Bueno, déjame decirte que sí, Libra. Yo veo aquí con esta sota de oros la inconformidad, pero también de alguna manera siento que esto te favorece. O sea, el hecho de que a ti personas que no te están sumando, personas como te digo que puedan estar en una zona de confort, de alguna manera también como que te impulsan y te ayudan, pues obviamente tanto para darte cuenta que no es el lugar adecuado, te ayudan para a darte cuenta también que tal vez tú veas a esas personas y de pronto tú te proyectes en su vida, ¿no? De decir, yo veo a esas personas y la verdad yo no me veo así como ellas están.
Entonces yo quiero mejorar mi calidad de vida, yo quiero de pronto también como cultivarme, ¿no? O quiero aprender, o sea, no quiero quedarme con nada más con lo que tengo. Entonces, esto hace que de alguna manera abras tú los ojos, despiertes tu conciencia y tomes decisiones. La verdad es que yo te veo que te va a ir excelentemente bien, Libra. Como todo cambio, obviamente, siempre va a llevar su proceso. O sea, todo cambio siempre va a llevar ahí, van a haber cosas, obviamente van a haber cosas que van a salir a tu favor, van a salir otras que a lo mejor representen como un pequeño obstáculo, pero tampoco es que yo vea que sea algo, pues, realmente que te pueda causar un conflicto, ¿no? O que algo que tú no puedas resolver. Así es que si tú definitivamente estás ya por independizarte o librarte, ¿sabes? De esa situación, la verdad es que es lo mejor que te puede suceder, Libra. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí un 3 de bastos. Bueno, aquí yo estoy viendo la espera, pero veo dinero. No sé si tú tienes una deuda, Libra. Aquí me dice que hay algo que saldar. 4 de espadas, sota de oros, dos de espadas. Bueno, creo que hay preocupación. A ver, Libra, aquí hay que ser muy claros porque estas cartas me están diciendo que de pronto tú tienes como algo que saldar, una deuda, un pago, o también es como que a lo mejor ese dinero que estás esperando, porque me habla de esperar, me dice aquí que tú estás esperando. Estás esperando un pago, estás esperando tu nómina, estás esperando que caiga esa transferencia, estás esperando la pensión. Eh, pero a la vez es como que tú dices, siento que estos recursos no me van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor debo esto, debo la renta, debo el abono, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet. O sea, como me parece como si ya todo estuviera dividido, ¿sabes? Como que ese recurso prácticamente tú nada más estás como a la espera de tenerlo en tus manos para pasarlo de mano. Ahora, como tenemos aquí el 2 de espadas, es una carta que es fantástica porque mira, esta carta me dice que realmente tú vas a saber gestionar esos recursos, Libra. Entonces, no te hagas como ideas en tu cabeza, aunque tú por lógica sientas que ahorita las cosas no están bien o que posiblemente no van a estar todavía muy bien, la verdad van a estar mucho mejor de lo que tú te imaginas. No te estoy diciendo con esto que va a suceder algo mágico, que alguien va a venir a salvarte, a rescatarte, no, porque eso no va a suceder. Pero lo que sí te puedo garantizar con lo que me están diciendo aquí las cartas es que realmente los recursos con los que tú vas a contar recientemente van a ser más que suficientes porque vas a saber gestionarlos, vas a poder ahí poder arreglar algunas cosas, no sé qué movimientos vayas a hacer y va a sobrar para ti. O sea, va a sobrar lo suficiente. Tampoco te estoy diciendo que vas a tener dinero como para irte de viaje o comprarte cosas, ¿no? Pero sí siento que primero vas a salir del paso, la preocupación, lo que para ahorita a ti es importante, y la tranquilidad. Tu tranquilidad en ambos sentidos, o sea, tanto de liberarte un poco de las cargas de la deuda o de los gastos, tanto como la tranquilidad de poder decir, tengo lo suficiente o voy a tener lo suficiente para pasar este tiempo, mientras algo se sigue generando, porque aquí lo que yo estoy viendo también es que algo va y viene, o sea, tus recursos no son tan limitados, Libra, al final del día. Siento que tú de pronto también pudieras estar haciendo como otras cosas extras y el hecho de que lleguen a lo mejor algunos recursos te va a dar el tiempo suficiente para, bueno, más bien vas a estar ganando tiempo suficiente para mientras aprovechas eso que llega, ir generando más, ¿sabes? Entonces yo veo que el dinero va a estar entrando y saliendo en tu vida, Libra. Entonces no hay ninguna preocupación, quítate esas ideas de la cabeza, realmente yo veo que tú vas a poder con eso y con más, y bueno, lo que estás esperando ya viene pronto, y bueno, te da como esa calma, esa paz que, pues que necesitas, Libra, porque sí te veo algo estresado por eso. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Mira, Rey de oros. A ver, bueno, primero que nada lo que te dice esta carta, Libra, es que sí, efectivamente lo confirma lo que te estaba diciendo.
viene estabilidad económica. No sé qué va a hacer, no sé qué estás haciendo, o posiblemente ya hayas hecho en días anteriores algo y aquí te viene un recurso grande, o sea, suficiente. Pero el rey me habla de que realmente tú vas a estar estable económicamente, Libra, pero también hay algo muy importante aquí. Una, mira hacia el futuro. O sea, esta carta te está diciendo, y por lo que yo veo aquí con el 3 de bastos y las espadas, que de pronto, Libra, tú también eres un poco culpable a veces de que el dinero no te rinda o de que el dinero no te alcance, porque eres alguien que no planifica sus gastos. O sea, realmente tú no planificas tus gastos. Lo que me están diciendo aquí las cartas, no estás planificando tus gastos. O sea, tú vas, o sea, el día de hoy te levantas y lo que a ti se te ocurre ir a comprar, vas y lo compras. No importa si tiene que ver con el simple hecho nada más de los alimentos, ¿no? Algo tan básico como eso. O sea, no, ya ni siquiera hablamos de que te vas de fiesta o te vas, te compras que la ropa o te compras que el celular o la computadora. O sea, no. Vámonos básicos con los alimentos. O sea, no hay una planificación, Libra. Obviamente son tus recursos, pero aquí yo veo que de pronto sí hay como muchos gastos hormiga, hay desperdicio, también hay que tener cuidado ahí, Libra, porque yo veo que aquí puede haber como desperdicio a lo mejor de alimentos, estás desperdiciando los alimentos, entonces ahí hay dinero. Como no tienes no llevas una bitácora en ese sentido, eh, necesitas disciplinarte, o sea, definitivamente, porque yo veo que por eso también tienes como muchos gastos a la vez, porque todas las compras las vas haciendo como de última hora. Entonces, veo que llega esa estabilidad, pero si tú no tienes conciencia con eso, pues vas a volver como a lo mismo. Entonces, necesitas trabajar mucho como en ese aspecto, Libra. Ahora, otra cosa muy importante, independientemente de ese mensaje, aquí el Rey de Oros me está diciendo que hay una persona que tiene recursos económicos y que esta persona se preocupa mucho por ti, Libra. Esta persona piensa mucho en ti, piensa mucho en tus problemas y me dice esta carta que esta persona te va a apoyar económicamente, como a salir de alguna especie de compromiso. Digamos, si tú tienes una deuda, siento que esta persona te va a apoyar pagando esa deuda o te va a dar puede ser que te dé como toda la cantidad que se debe, Libra, o esta persona te va a dar al menos la mayor parte, donde tú prácticamente ya estás como del otro lado, o sea, ya no va a faltar mucho para que tú realmente puedas salir como de ese problema. Entonces, aquí alguien te va a apoyar, veo apoyo. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos aquí una sota de bastos. Libra, veo que estuviste como un momento de pausa, tuviste un momento como de pausa, te frenaste, ibas avanzando, bueno, más bien estabas trabajando, pero de pronto tuviste que frenar porque como que te diste cuenta que algo no estaba funcionando o algo no estaba fluyendo y dijiste, a ver, espérame, o sea, no tiene caso, no tiene sentido como que yo me esté esforzando tanto y la verdad es que esto no me está ayudando. Bueno, déjame decirte que hay algo muy importante aquí. Antes de continuar con el mensaje como tal de la pausa, de lo que viene, déjame decirte que lo que tú estás haciendo realmente va a tener una repercusión muy importante, Libra. Esta carta me dice que tu éxito en este momento todavía no se ve reflejado, porque estás llevando un proceso, o lo que tú estás haciendo deriva de un proceso, pero no, esto no quiere decir que realmente tú hayas fracasado o que algo se haya frustrado definitivamente. Entonces, algo está por llegar. De hecho, siento que vas a tener una noticia muy pronto con respecto a algo sobre ese tema, Libra. No sé en qué andas, no sé qué estás haciendo, qué dejaste, porque puede ser también que dejaste algo y vas a tener aquí una noticia que por cierto va a ser mucho, muy, muy favorable. Entonces puede ser también que retomes algo, ¿sabes? A través de que algo comienza como a manifestarse, comienza a fluir, lo retomas. Ahora, volviendo, aquí te decía, haces como una pequeña pausa. Eso
de alguna manera, aunque tú lo hayas hecho con el simple afán de ver, por ejemplo, como no me está funcionando esto, como no estoy obteniendo resultados, entonces me quedo parado, viendo, me detengo. Sin embargo, déjame decirte que al final del día no es como que tú te vayas a retirar del todo, sino que lo que vas a hacer es como buscar opciones, Libra. Y esto es bueno, porque también esta carta me dice que el hecho de que tú te detengas puede ser que al detenerte vayas viendo cómo van fluyendo las cosas y a través de ello apliques ciertas estrategias, perdón, apliques ciertas estrategias. Entonces, de alguna u otra manera, el hecho de que tú tomes atajos no quiere decir que tú te desvíes del objetivo. Te puede ser que te desvíes del camino un poco, pero no del objetivo. Entonces, estás luchando, estás avanzando y de alguna u otra manera siento que de tantas formas que tú estás viendo cómo resolver algo o cómo alcanzar algo, Libra, al final del día vas a estar acertando. Y te digo, algo se manifiesta, algo viene pronto ya con esto. Es una carta también que te dice que si tú realmente necesitas avanzar y detenerte, avanzar y pausar un poco para observar, para medir el terreno, realmente lo hagas. Esto no te va a afectar en nada, Libra. De hecho, lo puedes tomar también como por un tiempo de, como decirlo, de descanso, sobre todo también como algo en tu cabeza, porque algo me dice aquí con la sota y obviamente la carta la sota de oros, perdón, y la sota de bastos, me están diciendo que últimamente es como que en tu cabeza hay muchas cosas, estás manejando mucha información, estás pensando demasiado, Libra, hay muchas cosas que de pronto están surgiendo como ideas, pero también hay conflictos y que realmente lo que provocan es como un desgaste, porque no estás solucionando ni una cosa ni otra. Entonces, tampoco se trata como de no pensar, pero no es como de saturarse, sobre todo de cosas que a lo mejor tienen que ver con simple especulaciones, ¿no? Es como decir, yo creo, a lo mejor, a lo mejor va a suceder, a lo mejor va a pasar, posiblemente va a llegar, o sea, esas son suposiciones. O sea, nada que tiene que ver con la realidad. Entonces, si realmente vas a meter cosas a tu cabeza, que sean planificaciones, ¿no? Planifica, haz algo. ¿Qué voy a hacer mañana? A ver, ¿a qué le voy a dedicar tiempo? A la lectura, al trabajo, a mi cuerpo, a mi alimentación, a mi salud. ¿A qué le voy a dedicar tiempo? Llénate de ese tipo de información, no de información que te genere dudas, que te genere caos, que te genere incertidumbre, porque eso lo único que veo es que te hace como un desgaste emocional, energético y también físico, porque esto puede ser, Libra, que de tanto pensar y pensar y pensar te genere como una sobrecarga de estrés o incluso ansiedad. Entonces, bueno, eso es lo que te dicen estas cartas. Vamos a ver, vamos a sacar una carta más. Tenemos aquí el 6 de copas. Bueno, veo una gran celebración. A ver, Libra, veo una cita en puerta. Parece que hay una persona a la que le gustas mucho, Libra. A alguien está llamando mucho, mucho la atención. Siento que esta persona quiere conocerte más a fondo. Es alguien que quiere platicar contigo. Algo me dice que a esta persona tú la conociste por alguien más. Sí, definitivamente veo algo así, como que esta persona tú la conociste por alguien más. O hay amigos en común, no sé, pero familia, familia. A lo que me refería es como que a lo mejor tú conoces a alguien de su familia o su familia te conoce a ti, pero yo veo que alguien, o sea, como que una tercera persona filtra información de ti, o sea, como que esta persona que, vaya, a la que le interesas, como que está pregunta mucho por ti, a qué te dedicas, qué haces, si tienes pareja, si estás casado, si tienes hijos, o sea, esta persona quiere saber todo, todo quiere saber de ti, y todo se informa y todo pregunta. Y va a haber aquí yo veo una celebración, porque aquí me habla como del comienzo de algo. Esto no te estoy diciendo que tenga que ser por fuerza amor. Puede ser que sea el comienzo de una amistad, que más adelante pueda llevar a. Pero de entrada, aquí yo estoy viendo que tú junto con una persona nueva, hay aquí un inicio de fuego, se puede llamar. O sea, sí hay pasión, pero no va a comenzar de esa manera, sino que
Esto siento que va a llevar un proceso, se va a ir poco a poco, va a ir surgiendo algo ahí entre ustedes dos, Libra. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí a Sagitario, Virgo, Tauro, Aries, Escorpio y Géminis. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Número 3, 7, 14, 26, 31, 18, el número 2 y el número 10. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o tu persona especial. Letra C, O, N, K, J, B y la letra I. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Libra, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.